Sin duda alguna cuando uno juega por primera vez uno de los juegos de Touhou, o que lo hayas jugado por milésima vez, uno encuentra en los diálogos de los personajes, en los stage, en el danmaku o en los comentarios de Sun en la sala de música, cosas que nos hacen preguntarnos el por qué, cómo llegaron ahí, qué sucedió, cómo sucedió, qué ocurrió. Estas preguntas nos hacen creer de manera subjetiva hipótesis del juego, y el que Sun deje muchas cosas al aire sin darnos una respuesta clara, pues no ayuda mucho a las teorías que normalmente se crean, formando una especie de headcanon, ya que para el fan promedio, le parece lógico, a pesar de que muchas de las cosas de Touhou realmente no tienen una historia profunda y compleja como lo sería en otras obras de ficción de las que nos tienen acostumbrados, aunque realmente no es necesario hacerse una paja mental de más de 5 horas tratando de saber el pasado de las hermanas Scarlet, cuando lo importante es saber que son yokais del mundo exterior que decidieron moverse a Gensokyo, ni más ni menos. Sun nunca ha destacado por realizar historias profundas y complejas, las historias siempre han sido simples y lineales, aunque eso no le quita el misticismo con el que siempre ha caracterizado los juegos de Sun, además de la libertad que le da a sus fans. La mayoría de las teorías de Touhou la tratan como una historia compleja y oscura, cuando no pueden estar más lejos de la realidad. Como lo dije, Touhou es mucho más simplista y eso no está mal, realmente eso le da ese toque único que Touhou siempre ha tenido, y que a pesar de los años parece no perderlo, aunque de vez en cuando cuenta historias que tocan temas serios o con acontecimientos que afectan mucho a la línea principal de la historia. Por eso en esta ocasión te invito a perdernos un rato en este mundo maravilloso con misterios que esperan ser revelados y respuestas que buscan la pregunta adecuada. No es misterio de que Sun ha utilizado como principal inspiración el folclore japonés para crear las historias de Touhou, y la historia de los 4 devas de la montaña es una de ellas. En los diálogos con Nitori en Touhou 11, ella menciona que los Oni gobernaban antes la montaña Youkai, entre ellos, los 4 devas. Los 4 devas o los 4 reyes divinos en la mitología es un dolor de huevos, debido a que existen cientos y cientos de versiones de quiénes son estos tipos, ya que estos seres tienen origen en la religión budista, y que tuvo en Japón un gran impacto, y gracias a Shotoku, la influencia del budismo en Japón tuvo mayor fuerza, pero en esta ocasión nos enfocaremos en los devas a los que Touhou hace referencia, que se tratan de Shuten-ji, Oshikuma-ji e Ibaraki-ji. Según la wiki de Touhou en inglés, Suika está inspirada en Shuten-doji, ya que en su mito mencionan que bebía sake de manera constante. Con respecto a Yuji Oshikuma, no puedo decir mucho, ya que la información del Oni en quien está inspirada, Oshikuma-doji, es muy escasa en inglés, solo mencionan que en una de las varias versiones del mito japonés, Oshikuma y otros 3 Onis eran subordinados de Shouten conocidos como los 4 reyes divinos. Con respecto a la última integrante, Ibaraki Kasen, está inspirada en Ibaraki Douji, un Oni que proviene de los cuentos del período Heian. En estos cuentos se ubica en el monte Oe. Hasta el momento solo tenemos 3 de los 4 devas, aunque no tenemos ningún solo indicio del siguiente candidato, aunque lo curioso es que los 4 reyes divinos que son mencionados en la mitología, Oshikuma-ji, Kuma-ji, Torakuma-ji y Kanel-ji, siendo Oshikuma el único Oni de la mitología de los 4 reyes divinos en que Sun se inspiró para crear a uno de los devas de Touhou, por lo que el candidato se encuentra entre Kuma, Torakuma y Kane, ya que tanto Suika y Barakasen son solo mencionados como líderes, aunque antes de que lo mencionen, Kongara no es la 4ª deva, ya que a pesar del parecido físico con Yuji, y tener el sufijo Douji en realidad, se trata de un subordinado de Fudong-yo, una deidad guardiana del culto budista Vajrayana, o budismo esotérico, mismo culto del que proviene Shou Toramaru, quien junto a Seitaka custodian a la deidad como un espíritu familiar o un Gojo Douji.
A unos les gustó, a otros no, pero algo es innegable, el nuevo sistema de cartas implementado en Touhou 18 le queda como anillo al dedo, ya que dentro de la franquicia siempre se nos han mencionado acerca de las spell cards, las habilidades, poderes, entre otros aspectos, y teniendo una influencia enorme dentro de la franquicia a tal punto de que todos los personajes sin excepción tengan habilidades relacionadas con las spell cards. Hasta el Sun regaló spells en el lanzamiento del Touhou 18. Es verdad que en Touhou 18 muchas de las spells no estaban completamente balanceadas, siendo algunas que solo complicaban la experiencia del juego y otras hacían que fuera mucho más fácil que pasar el Violet Detector con los ojos cerrados, pero esto puede ser simplemente corregido en el siguiente juego, ¿no? Bueno, tal vez en el siguiente. ¿Y por qué menciono que el sistema de cartas será implementado como un estándar a partir del Touhou 18? Pues a lo largo de la franquicia el sistema utilizado en todos los juegos ha variado bastante. Jugar el Touhou 6 no es lo mismo que el Touhou 7, a pesar de ser básicamente dispararle a monas chinas hasta hacerlas estallar, el sistema utilizado no es el mismo. Algunos pueden ser simplistas como el Touhou 6 o el 10, pero otros más como el Touhou 12 o 16 con mecánicas mucho más variadas, hacen que la rejugabilidad sea mucho más entretenida, pero a pesar de ello, y las mecánicas que caracterizan a los juegos de Sun, realmente los ataques usados se sienten más como simples bombas, que cartas, que es lo que se supone que utilizan las protagonistas. Ahora, viendo el panorama de los nuevos juegos de Touhou, el sistema de cartas será la base, aunque tendrá variaciones en sus mecánicas, algo que pudimos ver en Touhou 18.5 con un sistema muy experimental. Hasta hoy en día tenemos a un cast bastante grande de personajes jugables, gracias a los juegos de fantasmagoría, los juegos spin-off y la recurrente aparición de personajes como Sakuya, Sanae, Youmu y Aya. Sin olvidar a las protagonistas, aunque enfocándonos en los juegos principales de Touhou, Sanae fue la última personaje jugable, siendo el Touhou 2 de su aparición como. Desde entonces solo hemos podido jugar como otros personajes nuevos en juegos spin-off. Por lo que la implementación de nuevos personajes en los juegos principales sin que solo aparezcan una vez en los Fantasmagoría, hará que los juegos tengan una bocanada de aire fresco. También se podrían incluir a más personajes dentro de los incidentes, haciendo que el argumento de los siguientes títulos sea mucho más variado, como lo vimos en los juegos del Touhou 12 y 13. Por lo que ver a Tsukasa Kodami o a Mayumi Houtougo no sería tan descabellado, ya que además de que el argumento de los juegos del Touhou 17 y 18 parece que tendrán un enorme peso en los futuros títulos, sino que son subordinadas, como lo serían Youmu, Sakuya o Sanae, siendo estos personajes jugables ya sea porque sus superiores las enviaron a investigar el incidente o porque tienen relación directa. Un ejemplo de esto puede ser en Perfect Cherry Blossom cuando Sakuya fue a investigar el incidente ya que Remilia le ordenó que fuera a averiguar qué ocurrió con la primavera. En Ten Desires cuando Youmu por cuenta propia quería saber qué le ocurría a los espíritus, teniendo incluso que luchar en contra de su superior, Yuyuko. O en Touhou 14, cuando Sakuya investigó acerca de lo que ocurría con la rebelión que tenía pensado la Amanuyako, y el origen de los cuchillos que tenía Sakuya en ese juego. Por lo que personalmente y de manera muy hipotética, si las dos personajes que menciono saldrán como personajes jugables, Tsukasa iría por cuenta propia a investigar el incidente y Mayumi iría por órdenes de Keiki. Esta teoría parecerá ir en contra de la anterior, pero da igual, son teorías. Reimu y Marisa han sido personajes muy recurrentes y prácticamente obligatorias en los juegos principales de Touhou, pero algo curioso es que hubo juegos donde solo aparecían ellas dos. Esos son el Touhou Lotus Land Story, Embodiment of Scarlet Devil, Mountain of Fatigue y Subterranean Madness, y que tienen en común estos títulos, pues de que estos juegos fueron claves para que los juegos que les siguieron se fijaran en un rumbo. Lotus Land Story
y es resultado de los primeros títulos experimentales, siendo mucho más balanceado y dio las bases para que el nombre de Gensokyo sea utilizado desde entonces. Embodiment of Scarlet Devil fue como cuando regresas a las clases luego de faltar un mes, diciendo que eres el mismo pero con unos cambios notables, y el Touhou 10 y 11 nos muestran un argumento que resultó en muchos incidentes que llevó a la guerra de las religiones dentro de Gensokyo. Debido a los últimos incidentes que a simple vista parecen no tener relación, tal vez un juego donde nos muestren la relación que tienen dichas historias trace un nuevo rumbo en la franquicia, por lo que tener solo la perspectiva de Reimu y Marisa para los siguientes incidentes podría ser un nuevo inicio. En el lejano 1997, donde muchos de nuestros padres todavía eran felices, Sun había empezado a lanzar sus primeros juegos y si hacemos cuentas, han pasado más de 25 años, 26 años para ser exactos, por lo que ver a alguien invertir una vida entera en algo como crear toda una franquicia, es algo de aplaudir, pero eventualmente tendrá que ceder. Sun en varias ocasiones ha mencionado que ha pensado en dejar Touhou, pero su principal deseo de hacer juegos que a él le gustaría jugar, parece que ha sido que lo ha mantenido, además del enorme apoyo de sus fans, ya sea consumiendo sus productos o creando contenido relacionado a sus juegos, pero nada es eterno. Sun no ha mencionado de manera directa que dejará la franquicia, pero no debería sorprendernos que algún día lo vaya a decir, por lo que lo más probable que Sun deje Touhou para el 2027, ya que para ese tiempo se cumplirían 30 años, sería una buena fecha para terminar las extrañas, pero interesantes aventuras de la sacerdotisa y la bruja ladrona, ya que en el lapso de tiempo de entre 2023 y 2027, que serían 4 años, en teoría los mangas de Touhou ya habrán terminado y los arcos de los juegos principales realmente no duran más de 3 juegos. El siguiente Touhou será un fantasmago. Esperen que sonó mi celular. Carajo, ¿por qué no subí el vídeo antes? No. Touhou 19 fue anunciado no hace mucho, y se espera que el 7 de mayo la demo sea lanzada en formato físico y en Steam. Algo que notarán es que habrá muchos personajes que ya tienen tiempo que no han salido como lo serían Nasrin, Aun y Seiran, personajes que dicho de paso serán jugables. Pero no sabemos qué otros personajes lo serán, evidentemente habrá personajes nuevos, aunque sería algo decepcionante que no lo haya. Pero esto revivió un meme que ha sido muy recurrente desde tiempos inmemorables, Mima. Aunque realmente no tenemos la certeza de que haya personajes de PS98, por lo poco que sabemos es que muchos de los personajes nuevos se tratan de animales, por lo que ver a Urile, Keine, Mistia, Nitori, Yamame, Rin, Shou, Kyouku, la sirenita de Touhou, la loba de Touhou, Ringo, Eternity Larva, prácticamente todos los personajes del Touhou 17, Tsukasa, Toutetsu o las Tengus, y demás personajes que no mencioné, evidentemente no todos los personajes anteriormente citados aparecerán, pero no sorprendería que algunos lo hicieran, aunque debido a que Reimu y Marisa aparecerán, es probable que no todos los personajes no sean animales o que tengan que ver con animales, por lo que un posible regreso de Mima con una vestimenta que haga referencia a algún animal no sonaría tan descabellado. O bueno, sería una buena excusa para decir que Mima regresará. En Urban Legend in Limbo Sun nos dio la posibilidad de tener un escenario del mundo exterior, aunque fue algo que no tuvo más allá que solo un simple wallpaper, pero debido a la barra Hakurei que separa al mundo de Gensokyo, es que no hemos tenido un incidente directo en el mundo exterior. La única vez que ocurrió un incidente fuera de Gensokyo fue cuando Junko invadió la luna, pero de ser posible que la barra Hakurei no sea un impedimento entre los yokais y los humanos del mundo exterior, ¿acaso Touhou marcaría su final como saga? Solo sería un
incidente menor y que no pasara a mayores. ¿Acaso habría más yokais del exterior? Realmente es muy rebuscado hacer esa clase de preguntas a una teoría muy vaga, pero no deja de ser una idea que se pueda hacer. Zoom nos ha mostrado que tal vez sus historias no sean las más profundas, pero siempre ha sido constante con presentarnos argumentos que realmente son interesantes y que con el paso del tiempo va conectándolos sin que sean historias separadas o sin importancia, ya sea de menor o mayor medida. Y es que personajes como Sanae, Maribel, Usagi, Sumireko y otros yokais como lo serían las inquilinas de la mansión escarlata o las diosas Suako y Kanako, que son del mundo exterior y las constantes referencias a este, pueden ser la excusa perfecta para que algo como un incidente en el mundo exterior sea posible. No es secreto de que mi creador, Sun, desde hace un tiempo ha empezado a publicar sus juegos en otras plataformas como lo sería PlayStation, Nintendo Switch y Steam, siendo este último en que ha publicado muchos de sus juegos principales, y también spin-offs. En el año del 2017 mi creador decidió de manera repentina lanzar sus juegos por Steam. Esto llamó la atención de toda la comunidad y por medio de una entrevista que se publicó en GameSpark, explicó que es para que la comunidad pueda tener los juegos a su alcance, ya que el formato de CD y DVD ya está quedando obsoleto, pero lo más importante de la entrevista fue que Sun mencionó que lanzaría juegos de antaño, entre ellos, el Touhou 6. Pero hay un problema con esto, ya que el Touhou 6 y también el 7 tendrían que rehacerse desde cero, ya que el motor gráfico en que están programados tendría problemas de compatibilidad con los recientes DirectX. No está confirmado, pero hay la posibilidad de que Sun lance por Steam Touhou 6, de ser así puede que haya algunas cosas que podamos ver, como la oportunidad de implementar el nuevo sistema de cartas, un soundtrack similar al Touhou 6 original, un cambio de diálogos entre los personajes o tal vez un rediseño de personajes y muy posiblemente algo que no pudimos tener en su momento. Es poco probable, pero puede que suceda. Sin duda alguna Touhou siempre nos dará de qué hablar, su inmensidad con un lore bastante extenso, a tal punto que llega a ser ambiguo, nos será la excusa perfecta para nuestras teorías descabelladas, aunque de no serlo así siempre está la posibilidad de hacer nuestro propio Touhou, quién sabe, tal vez haya uno hecho por un fan en algún tiempo indeterminado. Espero realmente que este vídeo te haya sido de tu agrado. Personalmente tenía pensado hacer este vídeo con mi voz, pero no tuve el tiempo y espacio para poder hacerlo. Espero que el siguiente vídeo sea con mi voz. Ya tenía bastante rato que quería subir algo de Touhou, ya que solo he estado subiendo shitposting para poder sentir que hago algo de Touhou, pero me alegra ver que por fin pude hacer este vídeo. Sin más que decir, les agradezco que se hayan perdido conmigo en el bosque de las muñecas. Ahora regresa a casa que nos volveremos a ver pronto. ¿Por qué sigues aquí, si el vídeo ya se acabó? Oh, ya sé qué es lo que buscas. No creo que el chico regrese por un tiempo, así que sé paciente. ¿Por qué no te suscribes? Tal vez él te pueda avisar. Y para que sea mejor, comparte el vídeo, para que seamos más descubriendo las entrañas de este mundo. O tal vez las únicas entrañas que veas sean las tuyas cuando las esté comiendo, jajajajajajajaja.